Río de Janeiro, en Brasil, registra ya la mayor concentración de jefes de Estado y de Gobierno de toda la historia para asistir a la Conferencia Mundial de Medio Ambiente. En 1992 ocurre la primera reunión global de importancia, donde se pone en la mesa la necesidad de un desarrollo sostenible, un desarrollo que pudiera dar oportunidad a los jóvenes, parecidas a las oportunidades de los no tan jóvenes. Enorme quirófano en Río, ¿verdad? Y sobre la camilla del planeta Tierra y su salud. Ya en esos años 90 se veía un proceso de degradación planetaria acelerado. Ya se hablaba de cambio climático, se hablaba de cambio global, se hablaba de la pérdida de energía biológica. Y a mi criterio, por mi experiencia profesional y mucho trabajo de campo, me di cuenta que teníamos que cambiar el enfoque para poder solucionar temas complejos. Entonces vi la necesidad, al no poder implementar un enfoque de estos en la universidad donde estaba trabajando, de fundar la UCI, que permita que profesores, investigadores, docentes de diferentes disciplinas trabajen en conjunto para formar profesionales que pudieran atender los retos que se venían encima. UCI se enfoca en sostenibilidad, pero paradójicamente para mucha gente arrancamos con maestrías en Derecho. ¿Y por qué? Justamente nuestro punto era demostrar que sostenibilidad no era solamente ambiental, era económica, social. En el año 95 arranca el Tratado de Libre Comercio con México. Por eso la necesidad de desarrollar una maestría en Derecho Empresarial que preparara abogados con capacidad de atender todo el montón de figuras jurídicas globales que Costa Rica no las tenía. Y en el tema tributario, nadie pagaba impuestos. Entonces la necesidad de poder recaudar los tributos para financiar el país, teníamos que formar gente, y formamos mucha gente del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, del Poder Judicial, de aduanas. Lo mismo, la primera maestría a nivel mundial de gestión del turismo sostenible, la lanzamos también en 97-98, donde la gente ni siquiera sabía lo que era sostenibilidad, y ya lo estábamos aplicando a un desarrollo integral del turismo que contemplara lo social, lo ambiental, lo económico, lo cultural, lo espiritual. En el año 97, dentro de la Facultad de Ambiente y Desarrollo, organizamos un curso inicialmente de 3 meses para el SINAC, y ahí nace la Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas, para formar profesionales con esa visión integral sistémica de lo biológico, lo social, lo económico, la gestión de recursos, la gestión de comunidades. Si bien desde el pasado han habido programas específicos para capacitar a guardaparques, han sido esfuerzos aislados, y la ELAP fue el primer ejercicio sistemático de crear una escuela que no solamente estaba pensada para Costa Rica, sino para todo el subcontinente latinoamericano. Estamos hablando que en Latinoamérica hay mínimo 15.000 guardaparques, y la mayoría de ellos no tienen la formación profesional adecuada para gestionar los espacios. Y ahí se transforma en el primer bachillerato universitario a nivel mundial para formar directores de área protegida. Entonces, en estos 25 años hemos tenido la posibilidad de trabajar prácticamente en toda Latinoamérica. Y tal vez algunos de esos ejercicios que hemos hecho que han tenido mucho impacto podríamos describir en Bolivia, donde capacitamos 200 guardaparques y quedó un modelo estructurado para fortalecimiento de capacidades a largo plazo. En Chile hicimos lo mismo, diseñando una propuesta de profesionalización de la gestión. Trabajamos también en Costa Rica, donde más de la mitad del personal que dirige áreas protegidas en Costa Rica son personal que se preparó en el Bachillerato de Administración de Áreas Protegidas nuestro. El otro elemento ha sido el desarrollo de instrumentos para la planificación, por ejemplo, para elaborar planes de manejo, y también de herramientas que nos permiten evaluar la efectividad de la gestión o evaluar la gobernanza, entre otros. 2 casos que me gustaría comentar sobre la participación de la AP en foros internacionales ha sido, por ejemplo, la coordinación técnica del Tercer Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas. Este congreso se hace cada 10 años, y a través de esa coordinación técnica pudimos dar lineamientos y orientaciones para todos los eventos que se presentaron en el congreso, y además se dieron insumos para lo que se llama la Declaración de Lima, que eso permite o da orientaciones sobre cómo debería gestionarse estos espacios a futuro durante los próximos 10 años. El otro escenario en el que la ELAP tiene mucha relevancia internacional ha sido la participación
dentro del Comité Ejecutivo de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, donde en su momento nuestro rector ocupó la vicepresidencia de Educación de esta comisión y desde hace 8 años yo he estado ocupando la vicepresidencia regional para Centroamérica y el Caribe. La relevancia de esto es que nos ha permitido incidir a nivel global y comentar lo que se está haciendo en nuestra región para que la visión de las áreas protegidas a nivel mundial no sea parcializada y no responda solamente a la visión más, digamos, del norte, se podría decir. Y por otro lado, tenemos la posibilidad de tomar esos insumos y aterrizarlos a nuestra realidad a través de los programas educativos que generamos, y de esta manera nos mantenemos bastante actualizados. UCI, de hecho, se financia los primeros años a través de la consultoría nacional e internacional. Y ahí nace la necesidad de incorporar técnicas de administración de proyectos. Hasta ese momento, un administrador de proyectos se hacía por experiencia, pero ahí nos dimos cuenta que las bases de administración de proyectos funcionaban para cualquier disciplina y resolvimos crear la maestría en administración de proyectos, que fue la primera en América Latina. De hecho, era una carrera, digamos, que no existía, en ningún lado se encontraba, y se hizo esta apuesta a una carrera distinta. La acreditación del GAC, que es el Global Accreditation Center del PMI, la recibimos en el 2009. Fuimos la primera universidad en Latinoamérica y el Caribe en recibirla en todas sus modalidades. Desde entonces hemos sido reacreditados 2 veces, inclusive el año pasado nos acreditaron por 5 años más. Eso es muy importante porque de alguna forma asegura la calidad de conocimiento, de información y preparación que estamos haciendo los estudiantes, donde ellos no solo evalúan la capacidad de transmitir conocimientos técnicos en proyectos, sino también la parte estratégica de las organizaciones y la parte de desarrollo de habilidades blandas y liderazgo. UCI tenía programas muy buenos, muy novedosos, pero era muy complicado traer estudiantes por año y medio, 2 años a Costa Rica. Y yo quería lograr darle oportunidad a todos los estudiantes de América Latina y el Caribe de acceder a nuestros programas. Y ahí fue donde vimos la necesidad de ir trabajando hacia la virtualidad. A finales del 2002-2003 se inició con el campus de la OPS. La OPS brindó esa plataforma que ellos construyeron con el fin de que la UCI pudiera implementar el programa de inocuidad de alimentos también a nivel latinoamericano. Hay varios programas de inocuidad de alimentos, pero no había un programa que permitiera que los países exportaran evitando las barreras no arancelarias. Y ahí la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, nos busca como socios para crear este programa que integrara comercio internacional, inocuidad de alimentos y capacidad de gestión. Este campus era muy productivo para el 2003, en que la educación en virtual apenas estaba empezando. Y cada vez se volvió más difícil tener los técnicos disponibles porque fueron muchos años de mejora continua. Un campus tiene que evolucionar. Entonces ahí es en el 2007 donde empezamos a analizar también qué otra infraestructura podíamos utilizar, considerando temas de accesibilidad, temas de conectividad, temas también de soporte. También se cambia el modelo, no solo dirigido a la enseñanza, sino al aprendizaje, en donde el centro del modelo educativo de la UCI es el estudiante. Y ahí es entonces para poder darle soporte a todos los procesos educativos que se imparten desde el aprendizaje del estudiante. Hay que entender las necesidades del estudiante. Y eso nos llevó a tener una gran preocupación en analizar cómo le hacíamos la vida más fácil a los estudiantes para que no desertaran. Toda esta comunidad de aprendizaje, uno de los roles más importantes es el del asistente académico. ¿Por qué? La asistente académica viene a hacer el contacto dentro de la universidad que audita y supervisa, por decirlo así, toda la relación que hay entre el estudiante, la plataforma y el facilitador. Inicia con un curso de inducción a la vida universitaria, donde tiene una primera comunicación con los estudiantes y se vincula. La asistente casi siempre lleva todo el proceso de la maestría o todo el proceso de estudio del estudiante desde que empieza hasta que finaliza la carrera.
Entonces se crea también una amistad. Muchos programas había de 60-70% de deserción de los estudiantes. Y nuestra deserción ya en esos años era de 2-3%. Aunque estamos en un espacio virtual, aunque estamos en una relación que a veces nunca nos conocemos ni la cara, sabemos que hay un corazón al otro lado de ese computador que necesita, que siente, que quiere cumplir una meta. Esa vinculación de lo humano con un proceso de aprendizaje fue una de las razones de éxito de la educación virtual de UCI. Durante muchos años, UCI jugó un rol muy importante de apoyar la conservación de la naturaleza. En el 2009, después de muchos años de trabajar en reservas de biosfera, nos vimos con la necesidad de establecer una cátedra que pudiera apoyar en la formación y el desarrollo de las reservas de biosfera, sobre todo en la región de América Latina. Y eso es lo que permite entonces ganar el premio que UNESCO nos dio por la trayectoria del trabajo en conservación y desarrollo a nivel territorial. Desde los inicios, UCI tiene una acción importante a nivel internacional en esos procesos globales de tratar de buscar soluciones a la pérdida de la diversidad biológica, al cambio climático y demás. Y ahí fue donde llegó un momento en que me di cuenta que el tren de la sostenibilidad había salido de la estación y nosotros no nos montamos en él. Perdimos la oportunidad. Y ya el daño planetario hacía imposible llegar a la sostenibilidad. Teníamos que hacer otra cosa. Entonces nos toca regenerar las condiciones planetarias. Y ahí nace el enfoque hacia la regeneración. Entonces la palabra regeneración nace de poder volver a crear condiciones para la vida, no solamente la nuestra humana, sino para la vida en general del planeta. Y mejorar esas condiciones para poder recuperar la capacidad planetaria y al final tal vez llegar a ser sostenibles. Cuando vemos la necesidad de implementar todavía más la regeneración a nivel de un territorio y a nivel de países, empezamos a ver cómo podemos influenciar también socios nuestros. Y está el Green Project Management, que le agregaba un componente ambiental importante a la administración de proyectos que el PMI no tenía en ese momento. El Green Project Management es una organización global que está alineada a los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas, porque ellos creen que los Project Managers son los que tienen un gran poder para hacer el cambio. Así que ellos vienen y establecen una metodología que es el PRISM para poder incorporar toda la parte de sostenibilidad y regeneración dentro de los proyectos. Nos asociamos con ellos, de hecho hemos ganado ser Partner of the Year un par de años de ellos, porque tenemos en nuestro programa un curso específico que prepara a nuestros estudiantes para poder optar por esa certificación y adoptar el marco que ellos tienen dentro de sus funciones para generar un cambio, un impacto en cómo se llevan a cabo los proyectos en las organizaciones. Ya para el año 2014-2015 teníamos bastante avanzado el desarrollo conceptual del desarrollo regenerativo, o sea, el concepto, qué significaba. Pero yo no quería cometer el mismo error que cometen muchos académicos, de quedarse en la teoría, en los libros, en las explicaciones, en las definiciones. El inicio de Costa Rica Regenerativa, yo pensaría que empieza en el 2018, cuando don Eduard hace una invitación a expertos en regeneración de todo el mundo y se reúnen en Rancho Margot, y eso fue como la primera semilla de lo que fue este sueño, yo diría, de don Eduard. Entonces ahí nace Costa Rica Regenerativa, para ayudar a muchas personas a entender cómo funciona la regeneración, cómo se implementa la regeneración, cómo se lleva a cabo la regeneración. El primer proyecto tal vez de Costa Rica Regenerativa, o la primera acción concreta, fue que se desarrolló el certificado en emprendimiento regenerativo, que fue un espacio en el que se reunieron
¿verdad? Nuevamente, algunos de los expertos que estuvieron en esa primera reunión, pero se reunían para que contaran su experiencia de vida, su expertise. Yo esperaba que unos 4 o 5, por gente muy ocupada, me dijeran que sí. Y terminamos con 54 expertos globales dando curso en ese primer programa. Fue el primer programa a nivel mundial de formación ya más formal en regeneración. Y se logra integrando estas grandes figuras como Kate Raworth, como John Fullerton, como Alan Savory. Y eso ha generado un proceso, un modelo global. Entonces ya se deja de utilizar profesores de plantas solamente y se integra el expertise global de la gente de punta en la formación de estudiantes. Y es un hito, creo, muy importante porque permite que una universidad pequeña pueda ofrecer cursos con la mejor gente a nivel mundial. El primer sitio dentro de esta red global a demostrar la regeneración es Costa Rica, por todo el rol de liderazgo que lleva UCI ya por varios años en ese momento en el desarrollo del concepto de regeneración a nivel global. Con Costa Rica Regenerativa se trabajó con agricultura, con varias comunidades y se vio un impacto positivo tanto en las comunidades de cómo les llamaba la atención volver a tener ese contacto con la naturaleza. Se pudo ver en las huertas comunitarias donde en espacios muy pequeños se podía producir gran cantidad de alimentos. Se hicieron videos tutoriales que están en redes, entonces se ha llevado ese conocimiento de forma digital. En la parte de ganadería hemos tenido cursos en manejo holístico. Este año tenemos el tercer curso en manejo holístico, donde ya se han impactado alrededor de 90 personas, más las fincas donde se está implementando, y esto nos está abriendo una puerta muy interesante para generar un proyecto grande en ganadería donde se van a poder beneficiar productores, que eso va a lograr permitirles una transición hacia la ganadería regenerativa. La trayectoria internacional de UCI fue reconocida inclusive por el Premio Sultán Qaboos de UNESCO por años de estar dedicados a la conservación a nivel mundial. Y ese reconocimiento inclusive hace que Coldplay nos invite a estar en el estadio con ellos con un booth de regeneración. No es sorpresa para nadie que el mundo está en procesos de cambio acelerados, exponenciales. El avance de la inteligencia artificial, que es exponencial, la muerte de la diversidad biológica, que es exponencial, el cambio climático, que es exponencial, el deterioro político nacional de la democracia. Estamos en un colapso planetario y es inevitable a no ser que hagamos cambios de paradigma muy importantes. Y el rol de UCI es colaborar en la formación de cientos de miles de profesionales que estén con las condiciones necesarias, el conocimiento y las habilidades, las destrezas necesarias para enfrentar estos retos y empezar a revertir. Y los insto a que formen parte de este movimiento. Estamos moviendo a la humanidad, junto con muchos otros actores a nivel del mundo, hacia este cambio profundo en nuestro comportamiento como seres humanos. No tenemos que acostumbrarnos a aprender a vivir en un mundo en colapso. Todavía tenemos la oportunidad de construir un futuro mejor.